Valentina, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, aquí es mañana. Qué Ahí, bueno. noche. Digo, para mí de noche ya, pero no sabemos Ok, para quién nos escucha. exacto. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches a Nos todos. pueden estar escuchando a cualquier sitio, a cualquier hora y en cualquier momento de la eternidad. ¿Verdad? Nos ponemos nuestro podcast en una cápsula espacial y lo vamos tirando por ahí. Y quién sabe quién lo En escucha. realidad, con que lo subamos a YouTube, vale, para que quede ahí hasta que YouTube borre Vale. sus servidores. Yo iba un poquito más allá, en el universo. Valentina, relaciones. Ujú. Relaciones que ¿Qué nos más? conectan, relaciones que nos desconectan. Hay Ujú. relaciones que... Porque yo creo que es evidente, es decir, que hay relaciones que nos conectan con nosotros mismos y con los demás, pero hay relaciones que pueden desconectarnos de nosotros mismos e incluso de la Uh, propia persona con la que nos relacionamos. Sí, totalmente sí. Y tenemos experiencia de esto todos los días. ¿Mm? Y, bueno, o sea, realmente podemos, es un juego de palabras, ¿no? Pero podemos usar la desconexión en las relaciones para aprender a conectarnos. ¿M? Ujú, Entonces, buscar estos fallos comunicativos o a lo mejor una comunicación más bien manipulativa, darnos cuenta de que es así o que nos ponemos en un lugar de manipulación o que el otro nos pone en un lugar de manipulación y podemos sentirlo, percibirlo y reconocerlo. Y cuando lo reconocemos, podemos hacer algo para salir de ese circuito de toxicidad relacional y poder intimar con la otra persona. Por intimar, entiendo una intimidad psicológica donde soy auténtica contigo y tú eres auténtico conmigo. ¿Mm? Y auténtico en el sentido de puedo decir lo que siento, lo que pienso, lo que necesito, y tú lo puedes hacer conmigo. ¿M? Y no es fácil a veces. Se me ocurren dos preguntas. La primera, Sí. ¿qué entendemos por manipulación? ¿No? Porque tú has hablado de manipulación dentro de una relación. ¿Y en qué tipo de Ujú. relaciones aparece este comportamiento de manipulación? Ujú. Ok. Bueno, en psicología, en análisis transaccional, que es un poquito el enfoque, mi primer enfoque con el cual me crié en el ámbito de la psicoterapia, se utiliza muchísimo un esquema que se llama triángulo dramático de Karpman. Es un triángulo muy esquemático, que es muy visual y te deja O entender sea, si una lo buscan en postura. Google lo encuentran, ¿no? Sí, sí, sí. Repite cómo se llama. Triángulo dramático o triángulo dramático de Karpman, con K, con K. Ujú. De... Ok. Y sí, es un instrumento del análisis transaccional, ¿no? Que es un enfoque terapéutico que se centra mucho en las relaciones y cómo a través de las relaciones nos enfermamos y cómo a través de las relaciones podemos sanar también. Y ese triángulo hipotiza, o sea, te describe como un poquito cuando estamos en una relación manipulativa, que lo hacemos nosotros con el otro o el otro lo hace con nosotros, y entonces, según quién da el gancho para la manipulación o quién lo recibe, se puede leer cómo está la relación. ¿M? Y después se pueden entender desde el reconocimiento de este triángulo donde hay manipulación, cómo poder salir. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la manipulación? Pues es un concepto como bastante amplio, ¿no? Y no tengo una definición a mano así tan sencilla para explicarlo, pero podría resumirlo así, decimos. No sé si va a ser explicativo al 100%, pero puedo resumirlo así. Em, Cuando estás en una relación y no eres auténtico, o sea, que no puedes expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas a la otra persona, entonces dejarte ver así como eres, a lo mejor buscas modalidades como para dar la vuelta un poquito a lo que necesitas, Ujú, intentando que el otro cambie o haga algo para sustituir esta autenticidad tuya. O sea, intento que el otro haga algo que yo necesito, pero intentando dar vueltas, ujú. en lugar de decir lo que siento, lo que pienso, lo que necesito.
Si ambas personas hacen esto, pues hay limpieza, ¿no? Hay equilibrio en la relación. Si hay manipulación, siempre hay una incomodidad por un lado o por el otro o por ambos lados, ¿no? O la transacción, la relación termina como con incomodidad. ¿M? Ujú. Entonces, la incomodidad deriva del desequilibrio como de poder entre el yo y tú. Ya, ¿M? sí, porque puede haber En- incomodidad en una relación por otras razones, ¿no? Pero en este caso es una cuestión sí, de desequilibrio de poder, ¿no? de desequilibrio de poder, o sea, y siempre cuando hay incomodidad, como es que sientes que tú, que el otro te usa de alguna forma o que tú usas el otro. ¿M? Ujú, Y usar en el sentido de, no soy auténtico con lo que soy, o sea, no me enseño así directamente limpio como soy, pero me escondo cosas para poder actuar sobre ti para que tú hagas lo que yo quiero. ujú. ¿Sí? Y las manipulaciones generalmente pueden ser conscientes, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de manipulación más bien inconsciente, ¿no? O sea, cuando entramos en ese triángulo de Cartman, que hipotiza ese triángulo, ¿no? Teoriza que nos ponemos en tres roles definidos cuando estamos manipulando, o somos manipulados, o nos dejamos manipular. Podemos entrar en el rol de víctima, de perseguidor o de salvador. ¿M? Y generalmente cuando estamos en una relación no estamos solamente en uno de estos puntos, ¿no? O Ujú. víctima, o salvador o perseguidor. Hacemos switching entre uno y otro, dependiendo de un poquito de cómo se mueve el otro con nosotros y cómo nos movemos nosotros con la otra persona. ¿M? Ajá. Ujú. Entonces, cuando estamos aquí, cuando estamos en este triángulo, muchas veces es inconsciente, o sea, muchas veces es inconsciente. Y lo que nos deja salir de esta dinámica manipulativa relacional y de ese desequilibrio de poder es poder ser consciente de que estamos en este triángulo, entonces de que estamos actuando desde un rol de víctima, desde un rol del perseguidor o desde un rol de salvador. ¿Mm? Ujú. Claro, has Claro, comentado más o menos. que muchas veces esta situación de manipulación es inconsciente, no se hace a propósito. Hay tres roles, Ujú, el de salvador, perseguidor y víctima. Y en ujú. esos roles es como que va saltando de uno al otro, también en base a el rol que ocupa la otra persona. Porque Exactamente. los roles no suelen ser similares, o sea, o sí. O sea, por ejemplo, ¿hay víctima y víctima o hay perseguidor perseguidor o suelen ser roles diferentes cada vez? Mm, pues hacemos un ejemplo, ¿no? Así nos vamos a entender mejor. Por ejemplo, una persona o sea, la persona puede tener, por ejemplo, tendencialmente jugar a la víctima porque es su postura, ¿no? En la vida, porque se siente cómoda ahí, porque por mensaje que ha recibido en familia siente que ahí está cómoda, entre comillas, porque cómoda es un lugar incómodo, pero es cómoda en el sentido que conoce esa dinámica, no conoce otras opciones, no conoces cosas que pueden pasar fuera del triángulo, la autenticidad, la intimidad psicológica. Entonces, una persona, por ejemplo, puede utilizar más dinámicas de víctima y atraer a la otra persona estando en este lugar. Entonces, muchas veces la víctima atraerá en su vida a lo mejor personas que tienden a estar en el rol de salvador o Ujú, personas que tienden a estar en el rol de perseguidor. ¿M? ujú, Ok, pero para hacer el ejemplo, porque eso es importante, ¿no? O sea, eso es como una característica como que da fijida, ¿cómo se dice? Que da como, parece como que da una fotografía estática, ¿no? ujú. De la postura de una persona. Realmente no, porque es un círculo, ¿no? O sea, que cuando uno hace un movimiento hacia la otra persona, dependiendo de cómo la otra persona responde, puedo switchar, ¿no? Y por Ajá. ejemplo, de víctima me puedo convertir en perseguidor o de salvador me puedo convertir en perseguidor, Sí, como ¿sí? que de pronto ante una persona que tiende a victimizarse, Ajá. como si tú ocupas ese y dices, bueno, pero mira yo con todo lo que estaba haciendo, a lo mejor de pronto esa persona cambia y pasa a ocupar el rol de perseguidor, ¿no? O de... Sí, el ejemplo típico que pasa muchísimas veces, por ejemplo, es una persona es súper empática, ¿no? Y quiere
ayudar a todo el mundo, porque esa es su actitud, ¿no? O sea, este lugar en el mundo que ocupa por la mayoría de su tiempo, ¿ok? Entonces, siendo muy empático, como se espera que el otro lo sea también con él. Ujú, ¿Qué pasa? Pero cuando el otro no lo es, ¿ok? Tanto cuanto la persona empática salva, el rol de salvador lo es, pues pasa el rol del perseguidor y puede decir, por ejemplo, la famosa frase, con todo lo que yo he hecho por ti, ¿ok? Porque por detrás hay la manipulación, hay no es limpio, no es ser empático de forma limpia, es soy empático, pero te espero aquí, o sea que si tú la primera que no eres empático conmigo, te lo dejo entender, porque yo estaba esperando a través de mi empatía hipertrófica que tú estuvieras conmigo cuando yo lo necesito. ujú. Y no es así, ¿no? No siempre es así. Sí, es como un Ujú. banco que te da un préstamo, ¿no? Que evidentemente te Ajá. da un préstamo esperando la devolución más intereses, ¿no? Entonces, Exactamente, exactamente, con la cara sonriente. Ok, bueno, pero ahora se lo estoy pintando un poquito mal, ¿no? Realmente, pero son roles que aprendemos cuando somos generalmente más pequeñitos y que nos daban alguna ventaja, ¿m? Porque si no, uno no está ahí, ¿no? O sea, cuando juegas a estos juegos psicológicos, se dice en análisis transaccional, estamos dentro del triángulo dramático. ujú, Y cada juego que hacemos, estando dentro de estos roles, nos permite sobrevivir ujú, al ambiente en el cual nos estamos criando, ¿no? O sea, ser súper empático, por ejemplo, nos preserva de que nos se enfaden con nosotros, por ejemplo, ¿no? ujú. O nos preserva de que no nos abandonen. Soy súper, súper empático, así que yo lo hago todo para ti, y es un poco la base un poco de la codependencia también, ¿no? O sea, lo hago todo, todo, todo para ti, pero tú, la expectativa es que tú también lo hagas para mí, ¿no? Lo que Claro, dijimos antes. Pero cuando eso no pasa, tú te das cuenta y dices, pero ¿cómo, no? Esa es una broma, ¿no? O sea, que yo que lo doy todo y después el otro no está para mí. ¿Y aquí qué? Entonces pasó al perseguidor. Entonces la persona con la cual te relacionas, a la cual que tú ayudas, ¿vale? De ser víctima, tú pasas, o sea, tú pasas de a ser perseguidor, ¿vale? Porque le pides la cuenta, como el banco, y esa persona que tú antes vivía como perseguidor, pasa a ser víctima. Entonces hay un switching, o sea, cada vez que uno cambia algo, cambia el enganche de la relación, el otro está obligado si se queda dentro del triángulo, ojo, que eso es importante, está obligado a cambiar de personaje, de rol. ujú, Si pero, por ejemplo, te hago un ejemplo al contrario, cuando una persona salta del bol, si somos dos peces dentro del triángulo, si el bol de los peces fuera a forma de triángulo, y estamos adentro los dos pececitos y se mueven por aquí en los tres puntos. Por ejemplo, si uno de los dos salta fuera del triángulo, ¿ok? Y salta fuera, ¿vale? El pececito se queda solito ujú. dentro de su triángulo y ya no puede engancharse, ¿no? Y a manipular el otro, por ejemplo. Hago un Ajá. ejemplo técnico, ¿no? Para que se pueda entender. Por ejemplo, soy víctima, ¿vale? Soy víctima porque eso no me funciona, porque estoy así, estoy muy mal, no sé qué, todo me tratan mal, o sea, y te sientes ahí en esta posición de indefensión aprendida. Ok, cuando llega El Salvador y te dice, no, pero podrías hacer así, mira, por ese problema, yo lo sé, tiene que ser así, 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 hazlo, ¿eh? Porque eso es muy bueno, ¿eh? Así, la víctima dice, no, pero empieza el juego, nosotros lo llamamos del sí, pero. ¿m? Cuando una persona empieza, cuando tú eres Salvador y la otra persona empieza a decir sí, pero, en ti que eres Salvador, crece la sensación de frustración. Ujú, Oh, pero estoy intentando ayudarlo, ¿no? Con todo lo que te intento ayudar, tú no coges ni una de lo que te digo, ¿vale? Y ahí la rabia sube y aquí hay un switching, pasa por el lado del perseguidor y la víctima se queda ahí como más víctima todavía, ¿no? Ok, si la víctima hiciera un movimiento respecto a ese movimiento del Salvador que da consejos, 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 consejos y la víctima no lo coge, ¿no? Y la víctima le dice, mira, la víctima sale del bol del triángulo ujú, y empieza a decirle al Salvador, mira, Valentina, te agradezco por todo lo que me estás diciendo,
pero de lo consejo que me estás dando, pero creo que tengo que buscar otra solución y tengo que darme tiempo, ¿no? Para buscar solución. Así que te lo agradezco, pero en este momento no es lo que necesito, ¿no? Que tú me digas lo que tengo que hacer o opciones, ¿no? Porque siento que tengo que buscar mi ritmo, tengo que buscar mi camino o buscar otras soluciones. No, lo haré, pero con mi tiempo. Ujú. Ok, pregunta. ¿Cómo se puede sentir el salvador cuando la víctima que está saliendo de su rol del triángulo hace así? Pues hombre, un poco frustrado, ¿no? Ujú. Como un poco fuera de Ok, sitios, como... Pero, ok. Ha perdido su pececito, claro, claro, claro. ha perdido su combustible en ese momento, ¿no? Que a la persona para ayudar, porque la persona dijo, no, mira, eso no lo necesito, te lo agradezco, pero no lo necesito, ¿vale? Y sale de la... Entonces Salvador se siente como un poco perdido porque no tiene su... Ay, una mosca molesta. Em, se siente perdido porque no tiene ya este mecanismo, ¿no? Que lo mantiene activo en su rol. ¿Ok? Claro. Entonces se siente frustrado, claramente. La víctima que hace saliendo de este bol del pececito. ¿M? Puede, se está encargando, diciendo así, mira, se está encargando de sus necesidades. Entonces dice, te agradezco esto, pero siento como, ha sentido como una invasión por parte del otro, porque el Salvador en este caso, en lugar de ayudar, está como encargándose de Ujú, las necesidades de la otra persona sin que la otra persona lo haya pedido. ujú, Aquí está, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el Salvador hubiera salido de ese rol y se hubiera dirigido a esta persona que percibe como víctima en ese momento, le hubiera dicho, mira, lo siento que estás en esta situación. ¿Quieres que te aconseje algo que creo que para mí podría hacerte útil? Puntitos de suspensión. Ok, así das libertad, equilibras la libertad a la otra persona para que la otra persona pueda ubicarse y decir, ay, sí, Manuel, gracias. Creo que te voy a escuchar ujú, y decir sí, no, a lo mejor. ¿Mm? Pero si tú vas dando por hecho que la otra persona te necesita y después te enfada porque ves que no coge tu consejo, uf, ¿no? Sale esa sensación de incomodidad, ¿no? Por ambas ujú, partes. Uno porque la víctima se siente invadida y el salvador porque se siente de invadir y además no tener efectos, ¿no? Y no le llega esa sensación de, ay, qué buena fui, ¿no? Qué bueno fui a aconsejar esto. ujú. ¿Se entiende? Es Sí, muy sí, sí. común. Claro. Ujú. Ok, Entiendo que esos roles, pues eso, se van aprendiendo un poco, lo has comentado tú también antes, ¿no? Porque te van dando resultado a lo largo de tu vida, ¿no? sí, o sea, dan una sensación aparente de poder sobrevivir en situaciones mm, específicas, ¿no? Ujú, Dependiendo de lo que te han reforzado cuando eras pequeñito y que te lo han reforzado a lo largo de la vida, ¿no? Tenía siempre, estar en el triángulo tiene ventajas, pero son ventajas hasta ahí, ¿no? O sea, em, ventajas hasta ahí en el sentido que te permiten mantener cierta identidad respecto, o sea, cierta identidad, son identitarios, ¿no? Esos roles. Y, y por ejemplo, si alguien de fuera, ¿no? Te dice, mira, pero estás haciendo la víctima, lo peor que puedan decir, ¿no? O sea, pero te estás haciendo la víctima. Entonces llega alguien que te pone en conciencia, ¿no? Que te saca del triángulo así de golpe y te deja salir afuera. Es que la persona patalea con todas sus piernas, patas que tiene, como si fuera un pulpo, ¿no? No me saques de aquí, ¿vale? Y muchas veces por eso se interrumpen relaciones, hay conflictos muy fuertes, porque la persona a lo mejor no está lista para esto. ¿Mm? ujú, Nosotros los vemos, por ejemplo, en terapia, ¿no? Que si haces intentos, ¿no? De dejar ver ese triángulo a un paciente, y la persona no está lista en este momento porque su nivel como de conciencia o de autorresponsabilidad respecto a lo que está haciendo no es listo, pierdes el paciente o va como haciendo como resistencias varias, no, o sea, hay varios movimientos que pueden pasar ahí. Entonces,
tú como terapeuta, ¿vale? Que tienes que estar muy atento al tema de la manipulación, necesitas estar ahí sintiendo, ¿no? Porque claro, nuestro afán es ayudar, ¿no? Pero de hecho es un riesgo muy grande para nosotros querer ayudar tanto que no le dejamos ese espacio de vincularse en su postura como limitada, ¿no? En ese Ujú, sentido. Y entonces tiene que saber acompañar la persona y poder decirle, ok, vale, esto te sugiero que podría ser así. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo notas? ¿Mm? ujú. Y ahí ves y te ubicas y sentir si la persona está lista para ver su rol o no. ¿Mm? Claro, Y es muy delicado, ¿no? Porque también nosotros como profesionales ahí es ayudar, ¿no? Pero la frustración de no poder ayudar como tú, a ti te gustaría es esto, ¿no? O sea, estar ahí con la otra persona realmente como es la otra persona en este momento. claro. Porque si no sería, ok, tú me sirves para que yo me sienta bien porque te ayudo. No. Y entonces te enfrentas un poco con esa frustración de decir, ok, estás ahí, vale, estoy ahí contigo, ahí donde estás. Estás en el triángulo, vale, ok, estamos en el triángulo. Y yo estoy fuera del triángulo, te observo, te digo, mira, estoy aquí fuera. ¿Cómo se está ahí? ¿Cómo se está ahí? Ah, estoy muy mal. Mm, qué lástima que estés muy mal, ¿no? O qué duro. Y sé que es difícil para ti estar ahí. Pero estoy aquí. Si quieres, podemos ver qué hay ahí fuera. Ujú, ¿Te apetece? ¿No te apetece? Vale, quédate ahí un poquito más, a ver qué tal, a ver si te apetece un día, ujú. hacer algo diferente. Entonces se juega todo en esto. Y claramente cuando vas a terapia, pues el terapeuta, si es bien entrenado, tendría que poder ver, ¿no? Y ser consciente también si él está en el triángulo, porque a veces pasa, Ajá, pasa que estamos ahí dentro, porque todos estamos ahí dentro. Pero el logro no es no estar nunca ahí dentro, porque es imposible, porque cada uno tiene su maneras inconscientes de llegar a las relaciones, ¿no? Pero la magia está en sentir cuando tú estás ahí dentro y decir, ah, ok, estoy aquí, vale, ¿cómo puedo salir de aquí y ser íntimo con esa persona? Buscar esa intimidad, esa autenticidad. ¿Mm? ujú, Que es lo que se pretende cuando, que se pretende hacer cuando te haces consciente de esto o ayudas de alguna forma al otro a ser consciente de esto y que el otro lo pueda coger o no. Y claro. ahí hay un equilibrio en las relaciones, la relación sigue y crece y se pone consistente o la relación se juega dentro del triángulo, entonces siempre hay perseguidor, víctima, ¿por qué tú hiciste? ¿Por qué yo no? Ay, aquella vez, no sé qué. Y entonces hay continuamente ese sube y Ujú, baja de energía y es lo que desgasta realmente. claro. ¿Mm? Es Y interesante, ¿verdad? sí, sin duda. Sí, te iba a Sí, preguntar si eso, bueno, en cierto modo lo has comentado, ¿no? Que hay tendencia a ocupar un lado del triángulo, pero puedes ocupar distintos lados del triángulo en distintas situaciones diferentes. absolutamente sí. Sí. De hecho, el juego psicológico está hecho de switching. O sea, tú no te quedas fijo ahí. Tú siempre pasas por lo menos o en los tres, en una transacción relacional o en dos, Ujú, como lo de antes, ¿no? Generalmente o el salvador va a pasar del rol de víctima, o sea, antes te salvo yo soy hiperempático contigo, lo hago todo para ti, pero después el otro como que no te valora, o tú sientes que no te valora y no coge tu ayuda, por ejemplo, y te pones en lugar de víctima con todo lo que yo he hecho para ti, no sé qué, ujú, ¿no? Entonces, víctima. Y el persecutor, que hemos hablado poco hasta ahora del perseguidor, perdón, el perseguidor, pues, es como el que se pone en una postura de los demás son todo rollo, ¿vale? Y yo lo hago súper bien. ¿Mm? Entonces, la sensación es, por ejemplo, que una postura en la cual se critica al otro, te pones por encima del otro, que es diferente del salvador. Sea el salvador que el perseguidor tienden a ponerse por encima del otro, desvalúan recursos del otro, ujú, pero el perseguidor lo haces desde una crítica negativa o poniendo por debajo a la persona que tiene dificultad, entonces, ay, tú, ¿no? O sea, como criticando la dificultad del otro, la vulnerabilidad del otro
porque necesita hacer esto en algún punto, ¿no? Porque a lo mejor él mismo tiene estas debilidades, estas vulnerabilidades y no puede ver la del otro porque no puede ver la suya. ¿M? Eso pasa muchas veces. ¿M? ¿Y, Eh, y cómo sería la relación perseguidor-salvador? O sea, ¿qué ejemplo de situación o de interacción se da entre ok, esos dos el, roles? s- ok, el Salvador, por ejemplo, puede, si se interactúa con un perseguidor, ¿vale? Eso es el clásico, ¿no? O sea, el hiperempático con el narcisista, por ejemplo. ¿No? Entonces, y es un combo fantástico, ¿no? O sea, se machacan, o sea, constantemente. En el sentido que, por ejemplo, en una relación con una persona narcisista o con rasgo narcisista, pues, por ejemplo, el salvador percibe las vulnerabilidades del perseguidor Ujú, que no la admite, ¿no? Y que no la ve. Trata de salvar esas partes necesitadas, inconscientes, que él ve del perseguidor y el perseguidor rechaza totalmente, ¿no? Que se vea su parte vulnerable. ujú. Entonces va rechazando el Salvador. Entonces Salvador, ahí hay el switching, ¿no? Aquí se juega. El Salvador se pone después en lugar de víctima, ¿ok? Porque Salvador dice, ah, yo intento decirte las cosas que no van porque tú eres herido profundamente adentro y tú no te encargas de tus heridas. Clásico, ¿no? O sea, o, o las relaciones como dice, de la Cruz Roja, ¿cómo se llama? De enfermera, ¿no? Rol de enfermera o de enfermero con la otra persona. Ujú. La persona intenta encargarse de las vulnerabilidades de la otra persona dice, no, ni de broma, o sea, que yo no soy así, ¿no? Entonces no se deja enganchar de esto, pero igualmente El Salvador está haciendo una invasión. ¿M? Y, por ejemplo, si el perseguidor saltara fuera del triángulo, cuando El Salvador hace esto con el perseguidor, ¿cómo podría ser? Perdona, repite si él. Si el perseguidor intenta hacer un movimiento de salir del rol y salirse del triángulo dramático, ¿cómo le Uf, contestaría El Salvador? em, pues no se me ocurre, la verdad. Porque no se me ocurre a dónde salta el perseguidor. Es que el perseguidor se me hace como un rol muy Mm, más marcado y definido, ¿no? Ok, si se quedara, por ejemplo, en la víctima, ¿vale? Podría como aceptar, por ejemplo, eso es muy típico, por ejemplo, de los narcisistas encubiertos, ¿m? Que son como perseguidores, un poco de naturaleza, o sea, que usan el otro, ¿vale? Y si el otro le critica de alguna forma, no le critica, pero le hace ver algo de ellos, ellos o contestan mal, ¿no? Y te contraatacan. O se ponen en el rol de víctima, que es como un disfraz que utilizan para, para no aparentar como esa agresividad de base. ¿Sí? Ajá. Entonces se ponen de víctima y después se dicen, ah, pero tú me obligaste a hacer esto, a hacer el otro. Y realmente no es así, ¿no? O sea que no es que obligaste, tú pasaste de perseguidor a víctima en este caso. Y Ujú. si se quedan en el perseguidor, pues van, o sea, maltratan de alguna forma el Salvador, ¿no? Y entonces Ajá. el Salvador, cuando se viene maltratado, después de su movimiento de salvar, se pasa a víctima. Entonces la relación pasa a ser de perseguidor a víctima. Ujú. Es increíble, o sea, que este Cartman, de verdad, la idea es bien. O sea, Sí, ¿no? son como juegos constantes. Sí, es verdad, es Ujú. muy interesante y lo que hablamos, la genialidad es ser capaz de definir algo muy complejo a partir de una idea que evidentemente entiendo que tendrá mucha profundidad después, pero Sí, que es entendible para cualquiera. sí, realmente es así. Entonces, los antídotos un poquito, ¿no? De cuando tenemos tiempo, oye, Dos sí, minutos. sí. Oh, wow. Déjame concentrar a ver qué ciento podría veinte decir. segundazos. Bueno, hasta luego, ha sido un placer. No, o sea que bueno, resumimos así, ¿no? Que salir del triángulo te permite de apoderarte de tu poder personal y de poder sentir el poder del otro. Pero si no, nosotros primero no estamos utilizando nuestro poder personal, no lo vemos, no lo captamos y no lo utilizamos, tampoco podemos
exigir que el otro lo esté haciendo. Claro, ¿Mm? Cuando nosotros empezamos con nosotros mismos, sin esperar que el otro sea que haga algo, un movimiento, ¿no? De salir del triángulo. Si nosotros quitamos ese gancho y salimos del triángulo, a lo mejor es más probable, aumentas la probabilidad que el otro también se quede solo un pescadito y como somos seres sociales y buscamos conexión social, pues a lo mejor se sale. Y si es muy fuerte su tendencia a estar dentro del triángulo porque no tiene conciencia, porque todavía está trabajando a lo mejor en sí mismo, si está trabajando o no, se queda ahí solo y busca a lo mejor otro pececito que dice, ay, mira, hay un triángulo, vamos a entrar dentro a ver qué pasa, ¿vale? Pero el otro se queda fuera, ¿vale? Y va buscando todo el espacio que hay fuera del triángulo, que es como una jaula, donde puede encontrar su autenticidad y su claro. equilibrio relacional con el otro y buscar esa conexión social que tanto necesitamos, ¿no? Porque somos seres sociales. Solo complicado. Qué maravilla, Valentina. Como siempre, podríamos dedicarle una segunda sesión a esto, pero Sí. poco a Bueno, aquí poco. se puede profundizar mucho más, claramente, como siempre, porque Claro. es el triángulo de Karpman, es siempre es un instrumento de lectura de las relaciones, como hay muchos, ¿no? Ujú. Y cada uno da a lo mejor una matiz diferente y se usa, por ejemplo, en momentos puntuales, cuando, eh, dependiendo de dónde está la persona en su proceso interior, ¿sí? Claro. De autoconocimiento. Ujú. Pues eso, una manera más de conocernos, para poder conectar con nosotros mismos primero, para poder hacerlo con los demás de Con los manera sana demás. después. Exactamente. Ujú. Muchas gracias, Valentina. Y nada, esperamos si quieren comentar o decirnos algo respecto a esto, o si tienen preguntas también, estamos disponibles ahí a chatear con ustedes Escuchamos. si lo desean. Ujú. Un abrazo muy Ok. fuerte, Valentina. A ti, Manuel, Chao, un beso. chao. Chao. Beso.